Y a partir de aquí, todo es toxicidad. Buenas, señores, pónganse cómodos porque en el día de hoy vamos a empezar la semana bastante fuerte, ya que tenemos nuevas informaciones sobre la futura videoconsola de sobremesa que tendría preparada Xbox. También tenemos que hablar sobre cambios en la suscripción PlayStation Plus con nuevos posibles niveles y cosas por el estilo, al igual que también novedades de videojuegos varios que estáis esperando. Pero para comenzar quiero deciros que también a partir de hoy tenéis activa una nueva oferta en Eneba, link de la descripción de este mismo vídeo. Con el código junio8 durante el proceso de compra dentro de la cesta lo pones y ya está, tendrás pues eso, un 8% de descuento en básicamente todas tus compras, un máximo de 150 euros por compra y 3 veces son las que podrás utilizar este código con tu cuenta. Si a lo mejor la quieres utilizar una vez más, quizá te tengas que crear una cuenta por separado, pero bueno, no vamos a hacer trampas, ¿verdad? Recuerden que este código se podrá utilizar tanto en España como en Argentina, México, Chile, Salvador, Colombia, Venezuela y también Guatemala, Brasil y Estados Unidos, para que lo tengan ustedes presentes y puedan ahorrar un poquito más, porque desde luego hay cosas bastante interesantes y ya de por sí muy baratas. Uno de los videojuegos que de hecho podéis comprar a través del link de la descripción es precisamente este que estáis viendo ahora mismo en pantalla, Stellar Blade, un título que yo en lo personal recomiendo muchísimo, un videojuego que además dentro del mundo del PC acaba de llegar y de hecho ha vendido muchísimo. Según ha comentado el propio estudio de desarrollo, por lo visto este videojuego ha alcanzado ya el 1.000.000 de copias vendidas en PC. Sí, en apenas 72 horas, en apenas 3 días. Es una auténtica pasada. Creo recordar que de hecho, durante su lanzamiento el año pasado en PlayStation 5, ese 1.000.000 de copias tardó aproximadamente un mes en llegar. Veremos a ver qué tal se mantiene el ritmo de ventas en PC o si básicamente lo han comprado quienes lo querían y punto pelota. Eso, pues de momento, ahí quedará. El caso es que el videojuego, como cifras globales, también cabe remarcar, ha vendido 3 millones de copias. Sí, unas cifras que la verdad no son nada pequeñas, todo se ha dicho. Es un videojuego que no tiene esos altos y grandes presupuestos, aunque la producción final acabó financiada por parte de Sony. Allí, pues en aquellos países no se suele gastar tanto dinero en desarrollar un videojuego, y este particularmente ya fue rentable desde su primer mes de lanzamiento, según comentaron en sus informes financieros. Y ya con su lanzamiento en PC, pues lo habrán rodeado básicamente todo. Y en fin, cabe comentar que según se ha podido comprobar, la inmensa mayoría del público de este videojuego no es occidental, sino que de hecho es asiático. Los horarios en los que ha presentado sus mayores picos de audiencia son horarios asiáticos puramente, donde sus videojuegos acaban destacando muy por encima de todos. No quiere decir que en Occidente el videojuego no haya vendido, pero digamos no ha sido el público principal ni tampoco el más destacado. Pero en fin, sea como sea, Stellar Blade es un éxito. ¿Llegará algún día este videojuego a PlayStation Plus como parte de la suscripción extra o premium? Lo hará, no os preocupéis que eso en algún momento acabará pasando. Ahora, cabe remarcar que hablando de PlayStation Plus, se están comentando acerca de posibles cambios de parte de Sony. En sus últimos informes, en estas hojas que se han ido publicando, algunas cositas ya las comentamos en los últimos vídeos, se deja caer que tienen pensado crear nuevos alicientes para esta suscripción, para atraer a un público que todavía no termina de crecer. Los usuarios de lo que es la suscripción PlayStation Plus es como que hace tiempo que encontraron su techo en todos sus niveles de membresía, tanto en el básico como en el extra y premium. Parece que la comunidad no termina de crecer, y eso pues en esos informes les suscita intentar crear nuevos atractivos. Algunos piensan en la llegada de videojuegos día 1. A ver, no descarto que eso pase en algún momento, pero no creo que los tiros vayan por ahí.
porque no se habla de la creación explícitamente de nuevos niveles de suscripción por una parte. Yo entiendo que en el momento en el que hubiera videojuegos día 1 no solamente habría una subida de precios, sino que de hecho creo que habría un nivel específico para ello, al igual que Microsoft lo ha hecho con Game Pass. Hay un nivel que es el Game Pass estándar que no tiene juegos día 1 y luego está el Ultimate y demás que sí los tienen. Entiendo que Sony pues lo escalonaría un poco de una manera similar, que habría el plan estándar, conocido de siempre, y luego pues habría otros niveles que te otorgarían esa posibilidad. Pero repito que yo creo que esta información se está tratando como no debe. Yo creo que la intención es sobre todo añadir alicientes extra, como por ejemplo alguna clase de recompensa por estar en PlayStation Plus, del estilo pues oye, cuando estás en PlayStation Plus también tienes acceso a alguna plataforma de streaming, véase las de anime que tiene la propia Sony PlayStation, o véase que te otorguen pues alguna cosita como puntos para el FIFA, cosas para el Call of Duty, un poco rollos de ese estilo. Ya lo dan, tienen cosas un poco de ese tipo hace años. Lo que sucede es que creo que quieren crear pues alguna cosa completamente adicional que digamos engancha al público, que digan oye mira pues me voy a suscribir a esto para poder obtener aquello. No sé, yo creo que los tiros de momento van por ahí. Es cierto que desde la subida de precio que tuvo este servicio no es que haya mejorado el contenido, sino que de hecho incluso según qué meses lo mires ha empeorado. O sea, yo creo que el catálogo que está llegando tiene alguna cosita interesante de vez en cuando, pero creo que ha ido un poco a peor. Eso es lo que he comentado siempre. Cuidado con la subida de precios que generalmente no vienen acompañados de beneficios reales. Y creo que los números les están diciendo algo y esto en algún momento lo van a cambiar. ¿Hacia qué sentido? Ya lo veremos. Cambiamos de tercio para hablar de la próxima videoconsola de Xbox. Hablamos de un nuevo sistema de sobremesa, no consolas portátiles. ¿Qué es lo que está pasando y qué es lo que nos han dicho las informaciones de última hora a lo largo del fin de semana? Pues ojo, porque son dos informaciones que se complementan y que de hecho suenan bastante bien. Por una parte tenemos a el medio Windows Central, medio de comunicación que nos ha comentado que en esa próxima videoconsola toda tu biblioteca de juegos, incluyendo los títulos de la Xbox original o por ejemplo de la 360 y generaciones actuales, van a funcionar a nivel de hardware, que no sería pues una emulación tal y como se estaba especulando, tal y como se estaba pensando. Es decir, no tendrías que lanzar una consola virtual ni un programa por separado para disfrutarlos, no, sino que tendrías una experiencia relativamente tradicional, como lo tienes en las Xbox actuales. No hay que darle muchas más vueltas. Esa información también se complementa con la de un conocido filtrador de AMD. Este leaker pues ha dejado caer lo siguiente, y es que parece ser que Microsoft seguiría trabajando con este sistema, seguiría trabajando con AMD de cara a la próxima generación. Ha habido muchos rumores sobre que podrían estar cambiando completamente, que podrían estar migrando a otro sistema distinto, pero parece que no, que van a seguir bastante conservadores en ese aspecto. Y claro, pues esto, según comenta también este filtrador, que estaríamos hablando de un sistema diseñado para consolas tradicionales, que no sería un sistema tan PC como se está comentando desde hace un tiempo. Eso sí, tomen el rumor de momento con pinzas, porque esto puede significar muchas cosas y la información se puede cruzar con la de los sistemas actuales. Lo que sí parece que va para adelante en cualquiera de los casos es la compatibilidad con otras tiendas del estilo Steam y compañía. Ahora, la pregunta que yo me hago, ¿cómo es posible que lances una videoconsola, abro comillas, tradicional, porque las consolas actuales no tienen nada que ver con las tradicionales, y que sin embargo puedas tener una lanzadera como Steam? Eso la verdad que me parece muy curioso cómo la van a idear. Entiendo yo que crearán un sistema operativo basado en Windows, y entiendo yo que ese sistema operativo tendrá la flexibilidad y facilidad para mover toda tu biblioteca al completo de Xbox y también poder lanzar otros launchers más asociados al mundo del PC. Estará bien saber cómo se las van a apañar en este sentido y qué clase de restricciones nos van a poner, pero es un sistema que parece muy ambicioso, a la par que tecnológicamente también pues seguirá asociado a las tecnologías que conocemos a día de hoy. Pero bueno, eso como digo, de momento tomadlo con pinzas, simplemente os comparto por aquí la parte informativa, porque para esto seguramente queden como mínimo un par de años.
Ahora quiero comentar algo también relacionado con las videoconsolas Xbox, aunque en este caso es una polémica relacionada con la Xbox Series S. Y es que no podemos faltar a la cita de cada año. Allá por el año 2020, cuando se anuncia este sistema, dije, prepararos porque contra esta videoconsola vais a escuchar muchas tonterías y vais a ver un odio que no es ni medio normal. Y efectivamente, dicho y hecho, se está cumpliendo cada año durante esta etapa, sobre todo cuando hay pocas noticias, artículos sobre la Xbox Series S y muchos comentarios de las hienas habituales en las redes sociales. ¿Qué es lo que ha pasado en este caso? ¿De dónde viene toda la polémica? Viene con The Witcher 4. Sí, este videojuego pues se nos mostró hace poco en un gameplay falso, pero sin embargo los desarrolladores han comentado algo muy interesante. Por un lado, que quieren que el videojuego se mueva a 60 frames por segundo. Quieren que el videojuego en las consolas actuales tenga ese objetivo de rendimiento. No quieren tener problemas de desarrollo y con el motor Unreal ya sabéis que hay bastantes. O sea, es que en los últimos tiempos se ha visto que es un motor gráfico que sí, mira que bien se ve, pero mira que mal rinde. Mucho marketing, mucha publicidad, pero es un motor gráfico en términos de rendimiento bastante desastroso. Y cabe comentar que obviamente han dicho que en el sistema Xbox Series S para ellos va a ser todo un desafío, que no saben si van a poder cumplir ese objetivo, que desde luego para ellos va a suponer un trabajo extra. ¿Algo que debería sorprendernos a estas alturas? No. Pero por supuesto, los medios de comunicación y los bienqueritas malintencionados de las redes sociales, que ya me conozco yo unos cuantos, diciendo Xbox Series S va a ser la peor versión del juego. No si te parece, la versión de una videoconsola de 300 euros va a ser igual o mejor que la versión de una videoconsola de 500 o incluso de 800 como venden ahora. Si quieres va a rendir exactamente igual. Yo de verdad creo que esto ya llega a un punto en el que es de ser un malintencionado y mala gente. Hacer comentarios de ese tipo en el año 2025. En serio, es simplemente pensar, es simplemente ver, es simplemente, no sé, tener un poco de raciocinio. Yo no sé, como de un comentario de CD Projekt donde se habla de que la Xbox Series S para ellos va a ser un desafío, algunos han creado artículos diciendo ¡va a ser la peor versión! No me jodas, no me jodas. ¿Qué quiere? ¿Que sea igual o mejor? Pues bueno, lo dicho, polémicas de la absoluta nada cuando de hecho han comentado otra cosa que a mí me resulta mucho más interesante. Según han dicho, parece ser que este videojuego, The Witcher 4, va a estar diseñado pensando principalmente en videoconsolas. Sí, será un juego que esté preparado para no tener los mismos problemas que tuvo Cyberpunk 2077, que era un título que quizá estaba más focalizado al mundo del PC y por ello, pues dentro del mundo de las videoconsolas vimos las barbaridades que vimos en su momento y bueno, de base quieren que esta sea la versión principal del videojuego. Cosa la cual me parece pues interesante y obviamente también mejor para el estudio. Se van a evitar muchos problemas porque si el juego rinde bien en videoconsolas, entiendo que las versiones de PC las podrás trabajar y moldear teniendo en cuenta pues unos requisitos un poco más bajos. En su momento también se comentó que precisamente la Xbox Series S ayudó que videojuegos como Baldur's Gate 3 acabasen siendo mejor optimizados y en fin. Ya veremos qué tal les acaba saliendo. Cambiamos de tercio y pasamos a hablar de este videojuego que estáis viendo en pantalla, uno de los títulos que más espero este verano. Se trata de Wu-Chang Fallen Theaters, un título pues que ya sabéis tiene corte Souls, ya sabéis, clásico videojuego donde tienes que manejar muy bien los tiempos, las esquivas, el bloqueo. Sin embargo, según he podido leer en varios preanálisis que han salido acerca de este título, va a tener como su propio carisma en el sistema de juego. Parece que este título va a tener un sistema de locura. ¿Este sistema en qué consiste? En que cada vez que mueres, cada vez que renaces,
vas a ser más poderosa, tu protagonista va a ser mucho más fuerte y cada golpe tuyo será más bestia que en tu vida anterior. Sin embargo, cada golpe recibido también va a ser mucho más duro para ti. Esto puede suponer una ventaja o una desventaja tremenda. Tendrás que ir jugando con ese sistema a lo largo de todo el videojuego. Y cada vez que mueras, pues lo dicho, vas a ser más fuerte golpeando, pero también más débil recibiendo. Al final esto pues dependerá mucho de tu habilidad. Seguramente a algunos les convenga morir un mogollón de veces e intentar cargarse a los enemigos en muy pocos golpes. Es una opción que vas a tener dentro de este videojuego, pero claro, como a un jefe le tengas que dar 30 golpes aun siendo muy fuerte, seguramente no te valga la pena estar en esos niveles. El punto es que tú parece ser que cuando vas a morir muchas veces aparece una copia idéntica tuya y se va a convertir pues en un enemigo más al que enfrentarte y bueno, pues puede ser algo muy interesante, por ejemplo, para farmear niveles. Y también pues nos han comentado que esto a través de unos altares se puede rectificar, es decir, que puedes volver a los niveles de locura básicos y que bueno, funcionarán, entiendo, como las clásicas hogueras en los Souls y veremos a ver qué más nos pueden ofrecer. Pues considero que en este género de videojuegos ya se está trillando demasiado la fórmula y hace falta un poco más de frescura, pero en fin. Ahora vamos a cerrar el vídeo hablando del nuevo FIFA, del FIFA que sale este año, en principio sería para finales de septiembre, videojuego de fútbol anual, que en este caso, según una noticia, va a ser de mundo abierto. Sí, tal y como lo estés escuchando. Yo cuando vi la noticia dije, espera. Hay algo que aquí no me cuadra. ¿Qué es lo que está pasando? Vale. Por lo visto, ya cuando entro a leer la noticia, parece ser que quieren implementar un sistema parecido al que tienen los videojuegos de la NBA, que tú puedes tener como tu casa, tienes como una pequeña zona, también tienes tus coches y un poco de vida social. Pero digamos son unos mínimos, tampoco creéis que va a ser un GTA en el cual de repente estás en tu casa y vas conduciendo hasta el estadio, que oye, lo mismo se vuelven ambiciosos e implementan ese sistema, pero obviamente sería una cosa pues muy limitada. ¿Os imagináis hacer una quest secundaria de camino al estadio de fútbol? Tiene que estar guapo. Voy a comprarme tabaco, niño. No sé. A ver si en este sentido también le dan un poco de frescura a estos videojuegos, porque ya que nos hemos quedado huérfanos de alternativas en los videojuegos de fútbol, o te juegas a clásicos o te tienes que amoldar a lo que te lance esta compañía, pues obviamente lo suyo sería que implementasen alguna que otra cosa que lo hiciera más divertido o algo diferenciado de lo de cada temporada. Pero eso, de momento, dejadlo en territorio rumor, que más adelante seguramente todo esto se tenga que confirmar. En la caja de comentarios os invito a que me dejéis todas vuestras opiniones acerca de lo que hemos tratado en este vídeo. Pásense por el link de la descripción a Eneba y disfruten mucho de los videojuegos. Un saludo.